Ok, la semana pasada empezó esta advertencia el escritor de Hebreos. La semana pasada estuvimos en Hebreos 3, del 7 hasta el 19, y dijo esto en el verso 7, Hebreos 3, 7: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y recuerdan que entonces aquí el sentido del escritor de Hebreos es: Dios sigue hablando hoy por medio de su voz. ¿Y cuál es la voz de Dios? Su palabra, su palabra. Por eso dice el escritor de Hebreos: hey, cuando oigan hoy, no cuando escucharon nuestros antepasados la voz de Dios, sino dice cuando oigan, ¿cuándo? Hoy su voz. Hoy oímos la voz de Dios por medio de su palabra, porque su palabra ya vimos que es literalmente, ¿verdad? Su voz salió de su boca y fue escrita. Entonces nos da la advertencia. Vimos cómo el escritor de Hebreos utiliza el Salmo 95. Y parte de ese salmo es este: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba, dice el Señor, en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Aquí es donde vimos que nadie se salva por milagros, hermanos. Israel vio los milagros de Dios ¿por cuánto? 40 años. Israel estuvo viendo los milagros de Dios, pero no creyeron. Porque entonces me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí y rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y aquí viene la advertencia, verso 12: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Aquí la advertencia, hermanos, la advertencia inicia en el capítulo 3, verso 12, ¿verdad? Bueno, desde el verso 7, porque es no endurecer el corazón. No endurecer el corazón. Y dijimos que lo que endurece el corazón es la incredulidad. Lo que endurece el corazón es la incredulidad. 7 y 8. No endurecer el corazón. ¿Cómo endureció el corazón el pueblo de Israel? Incredulidad. Aunque vieron los milagros, no creyeron en Dios. Al momento de que Dios dijo: entren a la tierra y poséanla, no, Señor, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, nos van a aplastar, nos van a comer. ¿Cómo vamos a ganarles a esos ejércitos, a esos pueblos? El Señor se enfureció, hermanos. ¿Qué no vieron cómo las 10 plagas de Egipto, con la mano poderosa que los saqué? ¿Qué no vieron cómo les abría el mar? ¿Qué no vieron cómo en un soplido destruí todo el ejército del faraón? ¿Qué no escucharon mi voz y vieron mi fuego en el Sinaí cuando les di los 10 mandamientos? ¿Qué no les saqué agua de la roca? ¿Qué no les di pan de comer del desierto? ¿Qué no les mandé codornices, carne? Y cuando les mando ir y entrar y luchar en la tierra, dicen: no, Señor, porque nos van a vencer. La incredulidad, hermanos, endureció el corazón de los israelitas. Entonces la advertencia, hermanos, es que ninguno, ¿verdad?, tenga un corazón incrédulo o maligno. Y luego ya vimos el verso 13 que decía: adviértanse unos a otros en amor, ¿verdad? Todos los días mientras dure el hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y viene entonces el verso 14: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Es hermoso, ¿verdad, hermanos? Cómo entonces el Señor siempre nos da la advertencia, siempre nos da la ilustración o el ejemplo, ¿verdad? En este caso el pueblo de Israel fue la ilustración. Pero luego también viene, hermanos, la promesa. La promesa es que si están firmes hasta el final, tendremos todo lo que le pertenece a Cristo. Gloria a Dios. Y entonces vamos al capítulo 4, que es donde hoy, ¿verdad? Todos en sus hojitas tienen ahí, las letras rojas son lo que es la Biblia. Voy a leer, ¿verdad? El verso 1, 2, 3. Bueno, vamos a leerlo todo nomás para que tengamos una
una referencia. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Cuando dice ellos, está hablando de Israel, hermanos. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Aquí se está incluyendo el escritor de Hebreos, él cree, ¿verdad? En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las escrituras que menciona el séptimo día. Puedes checar esta, yo prendí el aire, pero no sé si lo apagaron, está bien caliente, bro, please. Sabemos, verso 4, sabemos que está preparado debido al pasaje de las escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David. Aquí es donde vimos el Salmo 95 la semana pasada, ¿verdad? Lo anunció por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, hoy en el 2024, hermanos, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué, acuérdense que Josué fue el sucesor de Moisés, murió Moisés y Josué se quedó, ¿verdad?, ahora a cargo de conquistar la tierra. Si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Vamos a enfocarnos hoy en los primeros 3 versos, porque aquí hay mucho que estudiar, amados. Miren, el tercer capítulo de la carta a los Hebreos, el escritor cita el Salmo 95, lo estuvimos viendo la semana pasada, que es esto, ¿verdad? Que cuando oigan hoy su voz no endurezcan su corazón, como lo hizo Israel, ¿verdad?, en aquel día. Bueno, y lo hizo para hablar de los incrédulos del pueblo de Israel, que fueron maldecidos por Dios y murieron en el desierto. ¿Se acuerdan, verdad? Pusimos una cifra, dijimos, salieron 600,000 hombres, junto con sus esposas, junto con sus hijos. Fue una gran cantidad de hombres y mujeres que salieron de Egipto, solo 2 entraron de esos 600,000. Dios ejecutó a esos 599,998. Los ejecutó en el desierto, les dijo, no van a entrar por incrédulos, por desobedientes. Y el Señor los juzgó y los ejecutó, hermanos. De eso está hablando el Salmo 95, de eso está retomando otra vez el escritor de Hebreos, murieron en el desierto. Y aunque el autor de Hebreos habla de los incrédulos en el capítulo 3, ahora en el capítulo 4 se está dirigiendo a los que creen. Primero se dirigió a los incrédulos. Eres incrédulo, te va a pasar lo que Israel. Pero nosotros que creemos, ahora en el capítulo 4, ¿verdad? Y en estos versos, hermanos, que leímos, el autor nuevamente de la carta, hermanos, de Hebreos, continúa con la advertencia y con el consejo que inició en el capítulo 3, en el capítulo anterior, acerca de escuchar la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que habla por medio, ¿verdad?, de la Biblia, y atender el llamado de Dios, no endureciendo el corazón, sino al contrario, nos guía a que tengamos temor reverente, para asegurarnos que entremos en ese reposo. Gracias, Cristian. Gracias. Por medio, ¿verdad?, del reposo prometido que Dios ha dicho a su pueblo. Pocas palabras, en el capítulo 4, hermanos, de Hebreos, el autor amplía o extiende la misma advertencia y la misma promesa del capítulo 3. Entonces, cuán importante es que pongamos atención, ¿verdad?, a lo que está advirtiendo y a la promesa que también está dando.
para nosotros puede ser a lo mejor muy sencillo. Ya sé que al desobedecer pues no va a entrar en la gloria de Dios. Pero hermanos, en realidad no es la desobediencia, es la incredulidad. Y ya hablamos la semana pasada que los incrédulos fueron los que vieron los milagros. El pueblo de Israel, no fueron los egipcios, la muchedumbre que salió con Israel. El mismo pueblo de Israel fue el que no le creyó a Dios. Aquí es donde tenemos la advertencia, ¿verdad? Es decir, nosotros decimos creer en Dios, nosotros hemos visto el poder de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, en las vidas de los demás. Pero una cosa es ver, otra cosa es, ¿verdad?, entender, otra cosa es conocer y obedecer. Y aquí es donde la advertencia, el autor de Hebreos le está hablando a los cristianos hebreos de aquel tiempo, no le está hablando a los incrédulos, o sea, a los que no creen en el Señor. Les está dando la advertencia a los que sí creen en el Señor. Pero que así como los israelitas, cuando iba a venir el tiempo difícil, cuando iba a venir el tiempo de luchar contra los gigantes, contra las ciudades amuralladas, contra los ejércitos grandes, empezaban ¿y si no lo hacemos? ¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo la vida? ¿Y si pierdo mis hijos? ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si pierdo? Ok, lo mismo le está pasando a los hebreos en este tiempo que está escribiendo el autor de Hebreos. Acuérdense que estaba la persecución de los romanos contra los cristianos, estaba la persecución de los judíos contra los cristianos. Entonces, cuando llegaba hacia ellos la persecución, ¿vale la pena que yo pierda mi vida, la vida de mi familia, mi negocio, mis casas? Y ellos estaban en la misma situación que el pueblo de Israel. Ahora se repite el ¿qué? Lo mismo, hermanos, en el día de hoy, en el mundo en que vivimos, volvemos a la misma situación. La advertencia, no endurezcas tu corazón. No, yo creo en el Señor. Le obedeces en su palabra. Una cosa es que tú creas. Dice la palabra de Dios que los demonios también ¿qué? Entonces no basta con creer. Porque muchos dicen, no, el que creyere fuere salvo. Sí, hermano, creer significa obedecer. La palabra término completo fe de creer es obedecer, actuar. La fe sin obras es muerta. No basta con creer en Dios, es creer y obedecer, es creer y hacer, creer y vivir. Aquí es donde entonces en el verso 1, hermanos, dice que tengamos temor para alcanzar la promesa. Leemos otra vez el verso 1 y lo tenemos, dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Entonces el temor es necesario para poder alcanzar la promesa. Sin temor a Dios, hermanos, sin temor, ¿verdad?, a aquel quien ha dado la promesa, quien ha mostrado poder, quien nos ha dado sabiduría, quien nos ha dado de su propio espíritu para entender, comprender y obedecer su palabra, hay que tener temor de Él. Y aquí la promesa, hermanos, de entrar al reposo de Dios permanece abierta hasta hoy. Acuérdense, el Señor le prometió a Israel hace 3,500 años. Imagínate, hace 3,500 años. Dios le dijo a Israel, Israel, yo soy el Dios de tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Yo he escuchado tu dolor, tu sufrimiento, y te voy a sacar con brazo fuerte de Egipto, y te voy a dar la tierra que prometí a quién. A tus padres. 430 años antes de eso, estamos hablando ya casi 4,000 años atrás, Dios le había prometido a Abraham, hermanos, que toda la tierra de Canaán, todo lugar donde él pisara, se lo iba a dar como herencia a su gente. Y esa promesa que Dios hizo hace 400 años de entrar en el descanso, sacarlos de la esclavitud para darles libertad y descanso en la tierra prometida, está vigente hoy. Todavía Dios nos dice que podemos entrar en su descanso, podemos entrar en su reposo. No porque merezcamos ese reposo, hermanos. ¿Quién de nosotros merece de Dios una promesa? ¿Quién de nosotros merece de Dios ese descanso, ese reposo de nuestro trabajo aquí en la tierra, de nuestra vida? Hermanos, nadie hemos vivido una buena vida, hermanos. Siempre nos descarriamos y nos hemos descarriado o vivimos descarriados por mucho tiempo.
No lo merecemos. Sin embargo, porque Dios es fiel a sus promesas, ¿tú crees que Abraham se merecía la tierra que Dios le iba a dar? ¿Tú crees que Jacob, que Isaac, tú crees que los israelitas se merecían la tierra prometida? No se la merecían, mas sin embargo Dios quiso dárselas. Dios es amor, Él da por amor, porque Él es amor, es la fuente de amor. De la misma manera, hermanos, las promesas de Dios son invariables en todas las épocas y generaciones. Damos vuelta. Esta palabra reposo, hermanos, la promesa sigue viva, la promesa sigue vigente, no ha cambiado. La palabra reposo, ¿verdad? Que viene en el griego catapaisis. Catapaisis. Vamos a catapaisis un rato, ¿no? Vamos a reposar. El autor utiliza esta palabra, hermanos, aquí en Hebreos, y la utiliza en tres sentidos diferentes. Fíjate bien, la palabra reposo, ¿verdad? Que vemos escrita ahí donde el escritor de Hebreos dice, y Dios, ¿verdad? Le dijo a Israel, no entrarás en mi descanso, no entrarás en mi reposo. Esa palabra reposo, hermanos, la utiliza en tres sentidos el escritor de Hebreos. Por eso hay que estudiar la palabra, hermanos, y entender el sentido de cómo se está escribiendo las cosas, y no nada más tomarlo tal cual tú lo ves, ¿verdad? La paz que ofrece Dios. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz los qué? No como el mundo la da, sino como yo la doy. El reposo de Dios es la paz de Dios. El otro sentido también es la tierra prometida, o sea, está hablando de, Dios le prometió literalmente al pueblo de Israel una tierra, ¿verdad?, donde iban a descansar de su esclavitud. Y el tercer sentido, hermanos, de la palabra reposo que nosotros podemos ver es prácticamente el Sabbat. ¿Sí? La palabra Sabbat en hebreo no es el nombre de un día, significa descanso. Significa descanso. O sea, Sabbat no es como nosotros, sábado, que le damos el nombre a un día, sino que la palabra Sabbat significa descanso, ¿verdad? El descanso de Dios. Los tres sentidos, hermanos, la paz de Dios, la tierra prometida o el Sabbat, el descanso, ¿verdad?, el día de descanso, son sentidos donde Dios le da al hombre bendición a lo largo del tiempo para los que creen en su voluntad. O sea, Dios nos promete paz, Dios nos promete un lugar de descanso, que en este caso a nosotros es la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y Dios promete, hermanos, Sabbat. Dios promete que se terminará el dolor, la angustia, el miedo, el pecado, la preocupación, la ansiedad, la enfermedad. Vamos a descansar de la maldad, hermanos, de nuestro propio pecado para siempre. Este es el sentido de la promesa que Dios está diciendo y que el autor de Hebreos está diciendo, hey, cuando escuches hoy su voz, no endurezcas el corazón como Israel lo endureció, sino que atiende, ¿verdad? Está atento a la voz de Dios, asegúrate de entrar en el descanso, en el reposo que Dios te está, ¿qué?, ofreciendo. Está vigente hoy, ese reposo está vigente. Pero, hermanos, prácticamente, ¿verdad?, el escritor de Hebreos anima urgentemente a los que están leyendo la carta a que continúen y se esfuercen y obtengan la meta del reposo. No va a llegar automáticamente el reposo a nuestra vida, hermanos. O sea, la salvación de Cristo no llega automáticamente. Fíjate, por ejemplo, dice la palabra de Dios, la fe viene por Él y el oír la palabra de Dios. No te llega, hermanos, nomás de repente así la salvación. Tienes que oír, tienes que estar atento a la voz de Dios. Tienes que procesar, ¿verdad?, ese mensaje, esas buenas nuevas. Tienes que creerlo. Y luego tienes que actuar. ¿Qué hago? Como aquella vez, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro está dando el primer sermón lleno del Espíritu Santo, están ahí todos los judíos de 17 naciones, escuchan todo el sermón que les dio, y entonces dice, se compungieron de corazón estos hombres. O sea, da cuenta que les cayó el 20, como decimos, se arrepintieron y luego dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Les preguntan a los apóstoles, y el apóstol le dice, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de ustedes y vuélvase a Dios. No viene la salvación nada más por sí sola.
tenemos que responder a ella, hermanos, tenemos que temer, tenemos que esforzarnos para alcanzarla. Ahí está la salvación, está lista para ser tomada, está lista, es un regalo que Dios ha dado a todo hombre que tenga la oportunidad de ser salvo, pero en realidad solo los que creen y obedecen. Es como cuando el Señor dijo: aquel que oye mi palabra y la hace, le consideraré un hombre prudente. Aquel que la oye, pero no la hace, es un hombre necio, ¿verdad? Ahora, para alcanzar la promesa, hermanos, es necesario desarrollar temor reverente hacia Dios. Desarrollar temor, por eso aquí dice el verso 1, lo acabamos de leer, dice: la promesa sigue vigente, que hizo Dios entrar a su descanso, por lo tanto debemos temblar de miedo. O sea, tenemos que tener temor de la idea de que no lleguemos a alcanzar la promesa. O sea, imagínate, ¿y qué tal, hermano, que no llegues al cielo? ¿Qué tal que el Señor te diga: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, al lago eterno, preparado para Satanás y sus ángeles? Como aquella gran multitud que en aquel día le dirán: Señor, Señor, y el del Señor va a decir: no los conozco. Creían en el Señor, sí, porque hasta le decían Señor, mas nunca hicieron su voluntad. Dice aquí que temblemos ante la idea, hermanos, de no alcanzar el descanso, el reposo. Y aquí no nos quiere meter la idea, hermanos, el escritor de Hebreos, de que podemos perder la salvación. No, es asegurarnos de estar en la salvación. Asegúrate de estar en el camino. Asegúrate de estar en Cristo. Asegúrate de estar en la palabra. Asegúrate de estar lleno de su Espíritu. Asegúrate de estar en la verdad. Ese es el sentido. El sentido no es, ¿verdad?, que tengas cuidado porque puedes perder la salvación. Aquel, hermanos, que ha escuchado la voz de Dios, dice que las ovejas de Dios oyen su voz y lo obedecen. Si tú obedeces, hermanos, si tú estás esforzándote, si tú estás santificándote, buscando la presencia y la voluntad de Dios en tu vida, es lógico que Dios está contigo y la salvación de Dios está contigo. Pero aquí la palabra temor, hermanos, o debemos tener miedo, dice, ¿verdad?, debe entenderse como algo que causa preocupación y ansiedad en el corazón de una persona. ¿Qué les causa temor a ustedes, a mí, hermanos? Fuera de Cristo. Nos preocupan las enfermedades, nos preocupa la muerte, nos preocupan el andar de nuestros hijos. Nos preocupa a lo mejor el exceso de maldad del mundo. Esa preocupación, esa carga, hermanos, es lo que dice el Señor: desarrollen una carga, una preocupación por alcanzar la promesa. Así como cuando tú estabas estudiando y te preocupabas por alcanzar un título, así como cuando tú tienes un negocio y te preocupas y te esfuerzas por alcanzar que ese negocio prospere, así como tienes hijos y te preocupa, ¿verdad?, que ellos crezcan y tengan todo. Esa es la manera de decir: tengan temor, desarrollen una preocupación, una ansiedad genuina que les siempre inste, que siempre les esté animando a que no dejen de seguir adelante, que no dejen de ser constantes, sino que al contrario, se aseguren de que están ahí, de que han alcanzado la promesa. Sigan adelante. Y aquí es donde es una expresión, hermanos, tener temor, que nos ayuda a entender que así como nos esforzamos en la vida diaria para cumplir los compromisos económicos, sociales, laborales, familiares, o sea, es decir, estás comprando una casa, cada mes te preocupas por pagar esa casa. Tienes una tarjeta de crédito, una deuda, cada mes te preocupas por que se pague. Le pagas al PUB, cada mes te preocupas para que no te corten el PUB. Por eso, pues el PUB es agua, luz, basura, drenaje. Te aseguras de que cada mes eso esté cubierto para que no tengas, ¿verdad?, ahí de que ¡brum!, se te fue la luz, ¿verdad? Bueno, en cierto sentido, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es: desarrolla un temor, una preocupación
una ansiedad cada día en tu vida de también estar consciente de estar alcanzando la promesa de Dios. Esa es la intención de la advertencia, va a decir, desarrolla ese temor de una forma más exclusiva de lo que nosotros nos preocupamos, hermanos, por las cosas del mundo. Necesitamos entender el llamado de Dios a la salvación. El reposo eterno nos es prometido, y no sea que nos quedemos dormidos a medio camino y no lo alcancemos. Por eso aquí en la lectura que hicimos dice, y el que sea fiel hasta el fin. Eso es lo que quiere decir el escritor de Hebreos. Si tienen temor y desarrollan un temor reverente hacia Dios, todos los días van a permanecer preocupados y caminando, ¿verdad? No nada más es como preocuparnos, ¿verdad? Sino que esa preocupación nos lleve a actuar y a vivir cada día de una manera en que estamos conscientes de que necesitamos continuar y continuar en esa promesa de Dios hasta que la alcancemos, ya sea que Él venga, estemos en vida, o hasta que nosotros, ¿verdad?, el Señor nos llame, hermanos. Esa es la intención del autor de Hebreos. No sea que dice no la alcancemos. Recuerden que así como la generación del pueblo de Israel que salió de Egipto no alcanzó el reposo, hermanos, o sea, aquí es increíble. Aquí fíjate, dices tú, oye, vivieron como esclavos. Dios los liberó poderosamente. Vieron las 10 plagas. Vieron cómo el Señor, hermanos, es maravilloso, y vamos a celebrar, ¿verdad?, lo que es el Pesaj, la Pascua bíblica este domingo. Es hermoso, hermanos, y estaba yo pensando y viendo unas escenas. Imagínate estar esa noche de la primera Pascua dentro de tu casa cenando con tu familia, teniendo temor porque el destructor iba a venir. No era un ángel, hermanos, era Dios mismo. Nada más que en la palabra ahí, en algunas Biblias le cambiaron el ángel de Dios, el ángel de la muerte bajó. Pero en realidad la palabra ahí es el destructor, y el destructor es Dios. Él bajó, y hermanos, donde la sangre estaba puesta afuera de las puertas, no entró. Pasó por encima de esos lugares y perdonó a las personas que estaban adentro. Eso es el Pesaj. El pasar por alto, el perdonar. Que nosotros le decimos la Pascua, pero la Pascua suena pascual, eso nada que ver. Ni el Easter tampoco, es Pesaj. Esa es la manera correcta de decir. Es un término que no existe. Sí, Passover, pero más que Passover, no nada más es pasar por encima. El sentido es perdonar la ofensa. Pasar y dejar pasar la ofensa. Entonces, esa noche, hermanos, el pueblo de Israel, la última plaga, están comiendo el cordero y empiezan a escuchar, porque si tú lees, hermanos, en el Éxodo dice que en cada casa de Egipto hubo un muerto por lo menos, en cada hogar. No en un hogar sí, dos no, no. En todas las casas de los egipcios, hermanos, se oían los gritos. Imagínate tú como padre o madre, estar cenando con tus hijos, de repente ves que tu hijo el mayor, ¡pum!, cae en la mesa. Así nada más. Y en cada hogar lo mismo. Imagínate los gritos, hermanos, de los padres de esos muchachos, de esos niños, en la noche. Todo el griterío de toda la ciudad, hermanos, de Egipto. Imagínate qué sentían los hebreos. Estar escuchando esos lamentos y esos lloridos, hermanos. Yo creo que cuando, no sé si a ti te ha tocado entrar en el momento que muere alguien, o sea, que estás ahí y que muere en ese momento. Una cosa ya es cuando murió y estás en el funeral, pero otra cosa es cuando recién muere sin ¿cómo dice? Que se muere sin estar enfermo, sí, o sea, que es inesperado. Es una cosa de que le sobrepasa, son unos gritos y unos llantos. Entonces, el pueblo de Israel escuchó eso, hermanos, y no se alegró por la muerte de los egipcios. Dios jamás se alegra, hermanos, del mal hacia los demás. Por eso cuando Él dice, ama a tu enemigo, ora por él y perdónalo. El Señor pasó, hermanos, y ellos vieron que el Señor no entró en sus hogares y que les perdonó, hermanos, la vida, y que a los egipcios sí los ejecutó. Ver todo esto, hermanos, ver cada maravilla de Dios,
tener a Dios enfrente en el Sinaí, hermanos, en una nube, ¿verdad?, de oscuridad y fuego y la voz y la trompeta de carnero, hermanos, y el temblar y ver todo esto y luego no creer. Por eso Dios no los perdonó, hermanos, a esos 598,998 hombres. Dios los ejecutó. ¿Qué más podía hacer Dios por ellos para que le creyeran? Habían visto todos los milagros que Dios puede hacer, hermanos. Todos. Les abrió el mar en dos, pasaron en seco y dice que a los dos lados estaba, ¿verdad?, el mar partido. Vieron siempre, hermanos, la nube que los cubría del sol, del terrible calor del desierto, y en la noche veían la columna de fuego que les daba calor en el inmenso y extenso frío del desierto en la noche, hermanos. Donde no hay agua, hermanos, vieron cómo el Señor les brotó agua limpia y fresca para beber, y les dio maná del cielo, les dio pan del cielo, ahora sí, pan del cielo. Y aún así, cuando el Señor dijo, créanme, yo los voy a hacer victoriosos, no creyeron. Entonces el Señor dice, no puedo hacer más por ustedes, más que ahora. Si ellos, hermanos, no alcanzaron el reposo, aunque vieron los milagros de Dios, es también posible el día de hoy que muchos no entren en la promesa de Dios por consecuencia del pecado de la incredulidad. Aquí es donde tienes que examinarte a ti mismo. No examines a tus hermanos, examínate a ti mismo y piensa, ¿realmente creo a Dios? Porque creer a Dios es hacer su palabra, no hacer lo que tú piensas que Dios dice en su palabra, es hacer lo que Él dice en su palabra, tal cual Él lo dice. El que me ama obedece mis mandamientos. Creer es actuar, hermanos. Verso 2, aquí lo tenemos a la mitad de la página 26. Continúa, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, verso 2. Pues esta buena noticia, ¿cuál buena noticia, hermanos? Que hay reposo en Dios, esa es la buena noticia. Pues la buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, está hablando de los israelitas, como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Es como el evangelio hoy, hermanos. El Señor dice, el que se arrepintiere de sus pecados, el que abandona su vana manera de vivir, el que me confiesa como único Señor y Salvador, el que cree en mi palabra y me obedece, ese será salvo. Esa es la buena noticia. La tenemos hoy, pero muchos no la creen. La han escuchado, la han oído, han asistido a las iglesias, han asistido, ¿verdad?, a conferencias, han escuchado la radio cristiana, la televisión cristiana, en el internet, ¿verdad?, predicaciones. Pero si no la creen, si no viven actuando en la fe que tienen, es en vano que oigan, hermanos, la buena noticia. Los israelitas que estuvieron en el éxodo de Egipto, hermanos, recibieron las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas para aquellos israelitas, hermanos? Pues que el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, los libertaría de su esclavitud, les daría una tierra donde podrían ser dueños de su propio destino y futuro por generaciones. Oye, llevaban 430 años como esclavos. No conocían, hermanos, el descanso, el reposo. No conocían el Sabbat, hermanos. No conocían el poder tener una tierra propia, animales propios, un futuro, desarrollar, ¿verdad?, prosperidad económica, prosperidad, ¿verdad?, en salud. Estaban siempre esclavizados. Todos los días son iguales para un esclavo. Todos los días son lunes. Imagínate que todos los días fueran lunes para ti. Todos los días lunes, hermanos. Todos los días lunes, sí. Desde que nacías en tu vida eres un esclavo hasta que te morías. No vacaciones, no descansos, no nada, no derecho de nada. Bueno, la buena nueva para el pueblo de Israel es: los voy a libertar de su esclavitud y les voy a dar una tierra donde ustedes van a ser dueños de su destino y su futuro por generaciones. Oye, qué hermosa buena noticia, hermanos. El eterno y todopoderoso Dios estaría con ellos, les daría victoria tras victoria en sus batallas y conquistas. Pero debían actuar obedeciendo al creer estas buenas noticias, pero no fue así. En lugar, hermanos, de actuar creyendo,
el pueblo de Israel fue un pueblo quejumbroso. Nada que ver con ahorita, ¿verdad? Amén. Hermanos, no dígame. Nos quejamos mucho, hermanos. Nos quejamos mucho. De todo. Yo hablo por mí. Y entonces el Señor nos reprende, ¿verdad? Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pero nosotros defendemos, ¿qué? Todo lo que creemos que tenemos derecho de defender, hermanos. No, amados, no es así. Aunque escuchamos la promesa, hermanos, estos israelitas vieron el poderío de Dios en todos sus milagros que realizó en Egipto, en el Mar Rojo, en el monte Sinaí, en las provisiones que les dio en el desierto. Israel nunca se apropió de las promesas de Dios. Nunca creyeron con todo su corazón. ¿Por qué? Porque cuando escucharon las buenas noticias, no se apropiaron de esas noticias por fe. Acuérdate que la fe, hermanos, que salva, no es una fe que nace de ti, es una fe que viene de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que tú creas que toda tu maldad y todos tus pecados fueron pagados en la cruz por un hombre que también era Dios, que murió en la cruz? Necesitas que Él mismo te dé la fe para creerlo. Por eso muchos no creen, hermanos. Es una convicción que viene de lo alto. Es una convicción, ¿verdad?, que la recibimos de arriba. Por eso el apóstol Pablo dice: y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. No en la fe en el Hijo, sino en la fe del Hijo. La misma fe que tuvo Cristo para creer en su Padre, nos la hereda a nosotros. Y por medio de esa fe es que somos salvos. Porque todo mundo tiene fe, hermanos, pero no todo el mundo es salvo por su fe. Creen en muchos dioses diferentes. Simplemente, oye, mira, los musulmanes extremistas, aquellos que están dispuestos a explotar su propia vida, su cuerpo, para matar a otros, creyendo que su Dios les va a dar un planeta a ellos al matar a tantos fieles como puedan, y lo hacen. Ese hombre tiene fe en su Dios, nomás que es un Dios falso, y la fe de él no lo va a salvar. La diferencia entre nosotros es que tenemos una fe que viene de Dios y es el único Dios verdadero. Pero muchos actúan como los israelitas. Ahí están en el pueblo de Dios, si son israelitas, si son hijos de Abraham, hermanos, pero no obedecen. No actúan, ¿verdad?, como el Señor les dice que lo hagan. Y aquí la razón por la cual este mensaje, hermanos, no les hizo a ellos bien, el bien que les debía de hacer, a pesar de su deseo. Oye, ¿tú crees que ellos no querían ser libres? ¿Tú crees que no querían ver a sus hijos libres, hermanos? Que sus hijos ya no tuvieran que cargar piedras y ¿cómo se llama? Lodo para hacer barro, ¿verdad?, para hacer ladrillos, y que les estuvieran dando latigazos. Imagínate, uno como padre no quiere que ni le soplen a sus hijos. Ahora imagínate ver que un egipcio está latigando a tu hijo o a tu hija y tú no puedes hacer nada, porque si tú golpeas a ese egipcio, entonces van a matar a tu esposa y a tus hijos. ¿No quisieras tú con todo tu corazón que tus hijos fueran y llegaran a esa tierra prometida? Hermanos, claro que sí, ellos deseaban llegar a la tierra prometida, deseaban gozar la libertad, pero no obedecieron la ley ni guardaron el pacto con Dios. Éxodo capítulo 19, el Señor está en el Sinaí, les está hablando, hermanos, y les dice, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios, soy Dios fuerte y celoso. No tengas dioses ajenos delante de mí, no te hagas imagen delante de ellos, no te inclinarás ante estas imágenes, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No, ¿verdad? Dice, guardarás el sábado como día santo, porque es día al Señor. Y el Señor les empieza a dar su pacto. Al final ellos dicen: sí, obedeceremos todas tus leyes y guardaremos tu pacto. Y ese pacto, hermanos, se selló con la sangre de corderos y sacrificios. Subieron 70 ancianos de Israel con Moisés, vieron a Dios y cenaron con Dios en el Sinaí, hermanos. Ya vimos esto. Se celebró una cena, Dios cenó con ellos para cerrar ese pacto. Es como cuando cierras un trato, ¿verdad?, un trato grande, que sabes que lo voy a invitar a comer a este hombre, a esta mujer, porque pues, cerramos un trato muy bueno. Bueno, ellos no cumplieron el pacto, hermanos. Y entonces Dios dijo: yo no estoy obligado
a cumplir mi pacto con ustedes. Ustedes los voy a ejecutar y nada más van a entrar sus hijos. Como quiera tuvo misericordia de ellos. Pero amados, entonces la lección para con nosotros es muy clara y no basta con identificarnos como que somos cristianos. Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo creo en Dios, ¿verdad? No solamente necesito mis buenos deseos de llegar al cielo o mis buenas obras para llegar al cielo. No es suficiente, hermanos. No solo por escuchar el evangelio, no solo por ser parte de una iglesia va a ser suficiente para entrar a la promesa de Dios. En realidad es solo por medio de apropiarse de la promesa de Cristo por la fe. Amén. Es por fe que somos salvos, dice el apóstol Pablo. Solamente, hermanos, así nos podemos asegurar la paz eterna. La fe genuina, o sea, la fe que viene de Dios, la fe verdadera, nos hace persistentes y esforzados. Mira, de veras, hermanos, ponte a pensar en estos hombres y mujeres que Dios escogió. La vida de ellos, cuando tú la lees, ¿verdad?, detenidamente y piensas lo que hay atrás de escena, ¿verdad?, dices tú, Noé 120 años construyendo el arca, pero tenía hijos y esposa. Y esos 120 años, hermanos, tuvo que estar soportando a los hombres que se burlaban de él. No un día de trabajo como tú y yo, y que ya nos cansamos y ya queremos que el Señor, ¿verdad?, les quite la vida a los compañeros o al jefe de trabajo. No un día de trabajo, hermanos. 120 años. Yo creo que hasta le robaban herramientas a Noé, hermanos, y le escondían y le quemaban ahí en parte ahí unos leños y ¿verdad? Ponte a pensar, eran malos. Dice que el pensamiento del hombre era siempre hacia el mal. Y soportar 120 años, hermanos, de estar construyendo el arca. Y si Dios no me habló, y a lo mejor yo fui el que me... Y te pones a pensar en Abraham, deja tu tierra y tu parentela, Abraham, al lugar que yo te mostraré. Y ahí va, hermanos, un viaje de años, Abraham. Y así te pones a pensar, hermanos, en cada uno de ellos. Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. En serio, Señor, me tardé 100 años que me lo dieras y luego quieres que te lo sacrifique. Cuando te pones a pensar en ellos, hermanos, ¿qué les dio? ¿Qué fuerza tenían ellos, hermanos, para resistir todo esto? No era humana la fuerza. La fe que Dios había puesto en ellos. El Espíritu Santo todavía no era derramado sobre nosotros, pero Dios les había dado su fe. Por eso Dios tenía que presentarse delante de ellos y hablarles literalmente a ellos, hermanos, porque el Espíritu Santo no estaba sobre ellos. El Espíritu Santo sí está sobre nosotros, por eso Dios no necesita venir literalmente y hablarnos a cada uno, porque ahora su Espíritu está ¿qué? Pero a ellos, por eso Dios hablaba con Abraham, por eso Dios hablaba con Moisés, por eso Dios, ¿verdad?, habló con David, por eso Dios habló con Salomón en sueños, por eso habló con Daniel, porque en aquel tiempo, hermanos, necesitaba Dios literalmente Él venir y darles a ellos la fe para poder ser persistentes, hermanos, y lograr todo lo que el Señor les había pedido hacer. La fe genuina, hermanos, nos hace ser persistentes y esforzados en las cosas que se nos piden hacer para mantenernos en el camino de la vida. En realidad, hermanos, no es fácil perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño. No es fácil bendecir a tu enemigo. Es inhumano, no quiere decir inhumano, es sobrehumano, hermanos, poder perdonar a alguien que abusó de tus hijos, alguien que mató a tu padre o a tu madre, perdonarlo de corazón. Es imposible para el hombre, solo por medio de Cristo se puede hacer. Entonces, Dios cumple sus promesas, hermanos, solamente en aquellos que aceptan su palabra con fe y confianza. Dios a todos prometió, el que crea, ¿verdad?, y obedezca es salvo. Pero en realidad esa promesa nada más es efectiva en los que creen y actúan, en los que realmente viven, ¿verdad?, en lo que creen, ¿verdad? Prácticamente, hermanos, trátese de Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron, ¿verdad?, de toda esa generación, o de cualquier alma que hoy se apoya en Jesús buscando el reposo.
Nadie de entre los israelitas podía completar el viaje por el desierto y entrar a la tierra prometida, excepto aquel que demostraba verdadera fe. Cuando tú miras, ¿verdad?, a Josué y Caleb, los únicos 2 espías que regresan y dan el reporte, los otros 10 espías dijeron: no vamos a poder, no vamos a poder. Sus ciudades son amuralladas, son unas murallas tremendas, sus ejércitos y armamento son grandes, hay gigantes en esa tierra. Sí está muy buena la tierra, es una tierra riquísima, pero nos van a comer, no se puede. Estos 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron: ¿qué les pasa? Nosotros nos los vamos a comer como pan, el Señor está con nosotros. Actuaron, hermanos, con una fe y confianza en el Señor, no en ellos. No dijeron: nosotros somos más valientes, y nosotros, no dijeron nosotros, ellos dijeron: el Señor. Hermanos, la misma manera, ¿verdad? Por fe, hoy no es por lo que tú puedas hacer o seas capaz o las habilidades que tengas lo que te va a entrar, lo que te va a dar la entrada al reino de Dios, hermanos. Es la fe en lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario, en lo que tú no podías hacer. Y acuérdense, y les dije yo esto en la predicación, no nada más es la cruz, es lo que está antes de la cruz lo que le da validez a Cristo, porque acuérdense que con él estaban otros 2 crucificados. Cientos de judíos fueron crucificados, hermanos. No fue nada más que murió Jesús en la cruz, fue que vivió una vida intachable, una vida sin pecado, una vida de obediencia, que cuando murió en la cruz entonces tuvo el poder de vencer a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero él no pecó. Y como él no pecó, entonces venció a la muerte, y entonces, hermanos, él tiene las llaves de la muerte en su mano y puede dar vida a todo que cree en él. Entonces aquí no es lo que tú puedas hacer para Dios, es lo que él ya hizo por ti en la cruz. Y tienes que creer y actuar y vivir de la misma manera, hermano. Es decir: Señor, yo creo plena y completamente que todos mis pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, Señor. Por lo tanto, yo voy a vivir como si yo fuera un santo, sin culpa, arrepentido siempre, pero sin culpa, Señor, porque tú ya me perdonaste. Y voy a vivir, Señor, obedeciendo tu palabra, porque sé que es verdad y porque sé que al final va a suceder lo que tú dices que va a suceder, sea que yo muera o tú vengas antes. Y entonces, hermanos, es la manera en que Dios, ¿verdad?, nos deja entrar en su reposo. Verso 3: la promesa y la amenaza continúan vigentes. No nada más la promesa, también el castigo. Dice el verso 3: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán. Cuando dice nosotros se refiere a los que creemos, y cuando dice ellos se refiere a los que no, ¿qué? A los que no creen. Dice: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Esto es muy bonito, hermanos. Vamos a terminar con esto. ¿Quiénes entran al reposo de Dios? Una pregunta, ¿verdad? Pues aquí el escritor de la carta es muy específico: los que creemos. Porque dice el verso 3: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Pero los que creemos viviendo y actuando en fe, ¿verdad? Los que han demostrado su fe en Cristo Jesús. Por eso Santiago, el apóstol, hermano de Jesucristo, dice: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, porque una fe sin obras es muerta. Aquellos que han demostrado su fe en Cristo Jesús, hermanos, son los que pueden entrar. Y note que la afirmación del escritor de Hebreos no dice: nosotros los que creemos entraremos, sino dice: nosotros los que creemos entramos, podemos entrar hoy, ahora, en su descanso. Nosotros entramos hoy a su descanso. Y el sentido que él quiere hacernos ver es que los que hemos creído ya entramos en ese descanso. Es que, mira, imagínate, cuando tú estabas consciente de tus pecados, cuando tú vivías fuera de Cristo, sin el perdón de Dios, siempre tenías culpa. O sea, siempre sentías algo, ¿verdad?, de remordimiento, culpa por las cosas que hiciste, fracasos, personas que lastimaste, a tu propia familia,
tanta maldad, tantos pensamientos, tantas palabras, nos sentimos sucios, amargados, hermanos. Hay amarguras, hay odios, hay coraje, decepciones en nuestro corazón. Cuando vienes a Cristo y le entregas tus cargas, el Señor Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Bueno, desde el momento que tú crees y empiezas a obedecer al Señor, hermanos, y tienes un arrepentimiento genuino, empiezas a descansar de todo aquello que te había traído amargura en tu vida. Y aunque no es un descanso pleno, porque todavía, hermanos, tenemos que lidiar con el día a día, en el pecado nuestro, con los de los demás, con la maldad del mundo, aunque no es un descanso pleno, completo todavía, ya empezó el descanso en nuestras almas. Va a ser totalmente cuando venga la gloria del Señor, pero ya entramos en el descanso del Señor los que creemos en Él, amén. Y aquí es donde entendemos que en este momento, hermanos, en principio, aunque todavía no en toda su plenitud, estamos entrando en ese reposo. Y por eso dice ahí mismo el escritor de Hebreos, nada más que en el capítulo 12 dice: mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador, quiere decir el que termina nuestra fe, el que termina de hacer el producto de nosotros, la nueva criatura. Pon tus ojos en Cristo Jesús. No te desenfoques de Él, no te desenfoques del Señor. Porque si quitas los ojos del Señor, hermanos, se va tu descanso. Si empiezas a preocuparte por lo que pasa en este mundo, preocúpate por las almas, pero no te preocupes por lo que pasa en este mundo, no lo puedes cambiar. Preocúpate por las almas a las que les puedes hablar del Señor y dar testimonio. Es una de las formas de darnos cuenta que tenemos fe, ¿verdad? Hacer esas cosas. A pesar de lo que estamos viviendo, continuar con la vida que el Señor nos dio. O sea, en realidad, ¿qué diferencia hay en preocuparse, hermanos? Por algo que no podemos hacer. Pero tener temor de lo que sí debemos estar afanados, que cada día trae su propio afán, ahí sí es válido decir: ¿sabes qué? No puedo cambiar el mundo, pero los que están alrededor de mí pueden ver la luz de Cristo en mi vida. Eso, ¿verdad? Hay que dedicarse. Por eso mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Ahora recordemos que así como la promesa de Dios, hermanos, no pierde validez, sigue la promesa, ¿verdad?, vigente, también la amenaza de Dios sigue vigente para todo aquel que no acepte, ¿verdad?, la palabra de Dios. La promesa está vigente, pero también la amenaza. Si tu corazón se endurece, no vas a entrar en mi descanso. Pero si crees, ¿verdad?, en mí, entrarás a mi descanso. Dice: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar. Esa amenaza también está vigente, hermanos. Estas palabras no solo son aplicables a la experiencia de Israel que tuvo en el desierto, sino que también recuerdan a los lectores de la carta de Hebreos que la promesa y la amenaza de Dios son válidas hasta hoy en día, en el 2024. Y por último, dice en este verso 3, lo último dice: si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Y mira, es muy hermoso, y con esto terminamos. Cuando tú vas al relato de la creación en el Génesis, hermanos, hay un detalle curioso. Prácticamente los primeros 6 días, por ejemplo, dice: y el primer día el Señor dice: sepárese las aguas de las aguas. Y entonces a las aguas de arriba le llamó Dios cielos, y a las aguas de abajo les llamó mares. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y así luego dice el segundo día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Ok, cuando llegamos al séptimo día, no dice en la escritura: y pasó la tarde y la mañana. Nada más dice, ¿verdad? Y el séptimo día descansó Dios de toda su creación. No dice que pasó, ¿verdad?, la noche y la mañana. De aquí, hermanos, podemos deducir que aunque los otros 6 días terminaron, el día de descanso, el día de reposo, no tiene fin. Es para siempre. Porque Dios está descansando, hermanos, desde aquel día hasta hoy. Desde aquel día que Él terminó, ya no creo más. Está descansando. En ese descanso es el que nosotros vamos a entrar, en ese sabbat. Por eso, desde que Él hizo al hombre, hermanos, continúa el Señor descansando, y siempre ha querido que el hombre, ¿verdad?,
descanse con Él. El Padre Celestial desde el inicio de la creación deseaba que sus hijos gozaran con Él de su descanso eterno. Él va a ser nuestra luz, Él va a ser nuestro sustento, Él va a ser nuestra vida. Somos invitados a entrar a ese descanso, pero necesitamos la fe y la constancia de permanecer en la voluntad de aquel que nos ha llamado al reposo. Y aquí es donde la advertencia, ¿verdad? Hey, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron, ¿verdad?, los israelitas, sino que tengan temor, atiendan la voz de Dios, permanezcan, ¿verdad?, unos a otros advirtiéndose mientras que dure el hoy, para que no sea que ninguno de vosotros no llegue a alcanzar, ¿verdad?, y perezca en ese día. Hermanos, que el Señor continúe, ¿verdad?, hablándonos en su palabra. Le vuelvo a invitar, esté leyendo el libro de Hebreos para que estemos ya comprendiendo más, que el Señor le empiece a hablar en su vida, ¿verdad?, en su hogar, y aquí lleguemos y complementemos lo que el Señor habla por medio de su palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres quien nos da la revelación, tú eres quien nos da el entendimiento, Señor. Tú abres nuestros ojos y nuestra mente, Padre, y puedes interpretar tu palabra. ¿Quién mejor para hacerlo? Ayúdanos a siempre confiar en ella y, Señor, entender que tu palabra es vida, tu palabra es suficiente, no cambia, Señor, es la misma ayer, hoy, por los siglos. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Tus mandamientos, Señor, son los que nos van a llevar con seguridad, Señor, a crear una vida llena, Señor, de propósito y de tu voluntad. Así es que escuchemos las advertencias que en ella vienen, Señor, sus promesas también. Y, Señor, pues toda escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor, a fin de que lleguemos a ser perfectos, Señor, en tu obra. Así es que, Padre bendito, síguenos hablando día a día en nuestro hogar, cuando buscamos de ti, Señor. Síguenos trayendo luz por medio, Señor, de tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y una luz en el camino. Te damos gracias por ella, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos habla a través de ella. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor Jesucristo, nuestro buen Dios. Amén. Vaya guardando las hojitas, hermanos, porque son, ¿verdad?, son continuidad. Así es que vaya guardando las archívelas. Tenemos cena, no se vaya, ¿verdad?, que es un momento y vamos a convivir juntos. Dios los bendice, amados.